Bueno, muchas gracias por su presentación, Mauricio. Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes y con el doctor Samuelson. Gracias, Iris, por concederme este momento para poder hacerle esta entrevista a mi doctor. Lo primero que quiero es contarles un poco del currículum del doctor Samuelson. El doctor Samuelson es doctor en física médica y atómica de la Universidad de Utah. Ha dedicado su carrera y conocimientos al avance de las tecnologías emergentes que abordan los principales problemas de salud que enfrentamos hoy en día. El doctor Samuelson trabaja como consultor científico independiente para una gran variedad de compañías en la industria de las ciencias de la salud. El doctor Samuelson ha formulado métodos para producir complejos moleculares seguros y estables, capaces de estimular muchas de las respuestas de sanación naturales del cuerpo, y de eso es lo que hablaremos hoy. El doctor tiene fama de hacer que las complejidades de la ciencia sean fáciles de entender. Con esta idea en mente ha escrito 2 libros sobre Redox: La ciencia de la sanación revelada y Un viaje de descubrimiento. Vamos a dar comienzo a esta entrevista. Doctor Samuelson, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Hola, Connie. Buenos días a todos. Gracias por invitarme, es un honor. Gracias, doctor. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerle es: ¿cuál es la importancia de la mecánica de la señalización redox? Bueno, en nuestro cuerpo nosotros tenemos como 50 a 100 mil trillones de células. Estos son cientos de miles de billones de células, y entonces todos tienen que coordinarse, como se sabe. Cuando nosotros ya podemos tener el sentido de ser un cuerpo humano, un organismo, significa que todas estas células están comunicándose el uno con el otro. La señalización redox es un método del cuerpo que tiene el cuerpo para ya todas las células se pueden comunicar juntos en cuanto a su estado de ser. Es decir, si son dañados, si tienen problemas así como infecciones o cualquier otro problema que puede ya dañar una célula. Esto causa que los señalizadores redox reaccionen y causa que ya el cuerpo se sana. Gracias, doctor. ¿Cómo funciona nuestro sistema inmune? Bueno, es absolutamente importantísimo ya hoy en día entender muy bien cómo funciona pues nuestro sistema inmunológico. De verdad es el único defensa sobre virus que nosotros tenemos y también con los parásitos, con la bacteria, con los hongos y todos otros amenazas que podemos encontrar en nuestro ambiente. Y bueno, cómo funciona es muy interesante. Como he mencionado, tenemos ya muchos, es como 50 hasta 100 trillones de células dentro de nuestro cuerpo. Parte de ellos forman un ejército que se llama el sistema inmunológico. Estas células están ya recorriendo por la fluye de sangre por todo nuestro cuerpo. Y están buscando entonces las áreas del cuerpo en que hay un problema. Entonces, si nosotros que quisiéramos ya pensar como nuestras células ya son una comunidad de casas, son como las personas que están pasando estas comunidades todo el tiempo para ver si hay problemas ahí adentro. Y estos ejércitos, digamos, que están bien armados ya para poder enfrentar cualquier amenaza que se pueda aparecer dentro de nuestro cuerpo humano. Pero es un ejército de células. Y entonces cuando hay un señal de que hay un problema en el cuerpo, pues el señal llega a estos por medio de la señalización redox y otros modos, que hay un problema, que hay daño celular, que los invasores están ya entrando allí causando problemas y daño.
Y cualquier daño que causa como un estrés oxidativo. Es una señal muy, muy especial. Y los ejércitos, digamos, siguen este señal de estrés y entran a los tejidos y ahí encuentran a las células y los tejidos que están dañados y están llamando por ayuda. Y allí el sistema inmunológico tiene dos funciones. Uno innato es solamente para ya averiguar cuál es el problema y empezar ya con arreglar el problema y atacar la bacteria y las células que están muy dañados se puede morir y se está reemplazado, ¿no? Y en otro lugar también hay la función de identificar las bacterias, los virus, etcétera, que están causando problemas allí y mandar estos señales de identificación pues a las células que se llaman los helper B cells y los que están allí en el cuerpo. Entonces hay una organización de células inmunes. En inglés, they're leukocytes, natural killer cells, B cells, helper T cells, etc. Y este ejército de células, entonces cuando encuentran el problema, se movilizan para identificar el problema y matar o arreglar el problema. Y son células enormes, espantosos, ¿no? Ya, como digo, que el T-cell es como un T-Rex, como un dinosaurio, pero tienen armamentos enormes para matar a los problemas. Los armamentos también la arma principal del sistema inmunológico son los señalizadores redox, lo que se llama el especie reactivo de oxígeno, arroz. Y estos armamentos son efectivos contra toda especie de bacteria, virus, hongos, etc. Matan todos. Y cuando ya pueden identificar el problema, estos grandes células, leucocitos, se encapsulan ya la bacteria, lo matan con estos armamentos de señalización redox, más o menos de estos ROS, y allí resuelven el problema. Gracias, doctor. Muy interesante. ¿Cómo podemos estimular el sistema inmunológico? Bueno, eso es muy importante entender, ¿no, Connie? Porque el sistema inmunológico son células que necesitan también materiales, víveres, para poder efectuar su cargo, ¿no? Imaginamos que tenemos una guerra y mandamos a nuestros ejércitos a la guerra. ¿Cómo podemos entonces activar y motivar a nuestros ejércitos? Y bueno, la señalización es muy importante, entonces los armamos con radios. Y los radios entonces ayudan ellos a coordinar lo que hacen, ¿no? Y también los armamos con víveres, con nutrición. En el caso de las células son micronutrientes, agua y las cosas que necesitan ellos para combatir. Y cuando tienen las fuerzas de los víveres y también una buena comunicación, el cuerpo mismo puede mandar a los ejércitos donde necesitan ir. Y ese es un sistema absolutamente increíble, de verdad. Gracias, doctor. ¿Qué son las ROS, las especies reactivas de oxígeno? Ok, bueno, ROS, o especie reactiva de oxígeno, lo que se refiere también como los señalizadores redox, están hechos ya adentro de las células. Dentro de las células hay una mitocondria que produce la energía necesaria para ya la célula.
mientras produce la energía, convierte azúcar en el metabolismo a la energía, también está produciendo estas especies reactivas de oxígeno. Es interesante que estas especies se vienen de agua con sal, que de los componentes de agua, sal son hidrógeno, oxígeno, ¿no? Y entonces sodio y cloruro. Y estos ya 4 elementos se pueden oxidar y reducir. Reducir y oxidar se llama redox o por corto, ¿no? Para formar una especie reactivo de oxígeno que tiene mucha potencia en el cuerpo. Hemos mencionado algunos. Es el armamento principal del sistema inmunológico. También es la manera de mandar los señales entre las células que ayudan a organizar y coordinar pues, los movimientos celulares acerca de la detección de daño y la reparación de las células del tejido celular. Doctor, las RS, las reducidas de oxígeno. También el ROS necesita pues antioxidantes. Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque dentro de las células se producen estos oxidantes que son muy reactivas, pero no deben entrar a ciertas partes de la célula. Entonces la célula produce antioxidantes para mantener el equilibrio homeostático de oxidantes dentro de la célula. Increíble. Este equilibrio homeostático requiere los antioxidantes y estos son los que reducen también la oxidación. Muy interesante que dentro de la célula misma tienen como estos especies reactivas de oxígeno y tienen doble sentido. Uno ya es para matar a la bacteria, para ya hacer, y el otro sentido es para hacer la señalización dentro de las células cuando hay una amenaza, cuando hay daño celular. Y entonces, cuando se disturbe este equilibrio dentro de las células, cuando hay más especies reactivas de oxígeno, más oxidación que reducción, y entonces esto es cuando la célula empieza a señalar que algo está mal. Voy a explicar un poquito. Si nosotros estamos en nuestra casa, tenemos una fogata, una chimenea, ¿no? Y esto es donde está ya la energía. Produce energía, calor, todo esto, el horno también, pero está bien controlado. Todo el humo y los oxidantes y radicales libres, etcétera, que produce pues el fugato, se va y es bien ordenado, ¿no? Si estamos en la casa, digamos, y olimos ya el humo, significa que hay un problema. Esto es un señal, ¿verdad? Y nosotros ya paramos de hacer cualquier cosa que estamos ya haciendo y ya empezamos ya a averiguar cuál es el problema, cómo podemos solucionar el problema. Tal vez hay un fuego, hay un incendio, tenemos que ya activarnos. Esto es exactamente lo que hacen las células. Cuando ya hay un desbalance de oxidantes, ahí significa que hay humo. Y las señalizaciones de humo activa los genes, activa los antioxidantes, activa muchos ya mecanismos allí para poder resistir y averiguar cuál es el problema. Y entonces el cuerpo se activa el sistema inmunológico para poder ya combatir también cualquier problema. Y cuando ya está bien y se han reparado el daño y todo, vuelve a la normalidad y la célula empieza a funcionar normalmente de nuevo. Entonces, esto es ya cómo funciona una célula y también el rol del ROS dentro de la célula para
las dos señalizadoras, digamos, para hacer los señales necesarios para eso. Gracias, doctor. Habló de los antioxidantes. ¿Cuáles son los nativos, los propios del cuerpo, los que producen nuestra célula? Ya sí. Bueno, hay algunos que son endógenos que que producen dentro de la célula, que se llaman pues el glutatión peróxido, creo que esto es la palabra, y también el superóxido dismutase. Son palabras bien grandes, Sí. pero significa que estos ya son los antioxidantes nativos o endógenos del cuerpo que se producen para eliminar los oxidantes. Y como he explicado, esto crea un balance homeostático de oxidación adentro de las células y controla la reacción de oxidación. Es muy importante. Cuando nosotros recién empezamos a estudiar la señalización redox y ya estabilizamos las moléculas afuera del cuerpo, los metimos en culturas de células vivientes, ¿no? Y nos damos cuenta que cuando estas células, estaban en contacto con estos, la inflamación, la oxidación se bajó enormemente, como 5 o 6 veces más eficiente. Ya los antioxidantes, el peróxido, el glutathione peróxido, glutathione, peroxidase, y el superoxide dismutase, ellos entonces aumentaron su potencia sin causar inflamación intercelular. Y esto fue la primera vez en la ciencia que habíamos visto una sustancia que puede afectuar las defensas de las células normales sin causar inflamación. Y esto fue un descubrimiento bien grande y estoy bien alegre cuando nosotros descubrimos eso. Bueno, vamos a hablar más adelante de eso, doctor. ¿Qué necesita nuestro sistema de defensa para destruir virus y patógenos? Bueno, hemos hablado de eso, ¿no? ¿Qué necesita nuestro ejército para poder defenderse eficazmente contra la bacteria? Bueno, primeramente es el modo de comunicación. La señalización redox tiene que estar al punto, ¿no? Y entonces también tenemos que tener los víveres necesarios. Y estos se encuentran, ya escuche bien eso, estos se encuentran en vegetales. Los micronutrientes son vegetales de color, como rojo, verde, bien verdes, los verdes como cilantro y espinaca y esto, anaranjado, púrpura, y todos los colores de estos vegetales tienen diferentes antioxidantes y también micronutrientes, que son los víveres esenciales para el sistema inmunológico. Imagina si tuviéramos una guerra y nosotros no damos ninguna vívera, no damos agua, no damos comida, no damos nada, no damos armas a estos soldados y digamos, buena suerte. ¿Qué pasaría? De verdad, sería una defensa muy, muy problemático y tal vez no habría ya victoria. Pero si uno quiere triunfo en su sistema inmunológico, el cuerpo tiene la capacidad de tener una defensa redonda, una defensa bien clara, bien fuerte. Si el sistema inmunológico tiene la comunicación, la señalización, micronutrientes, la hidratación, el agua, suficiente agua y estos micronutrientes que hemos visto. Entonces, si nosotros vamos a la tienda, debemos comprar los vegetales rojos, verdes, amarillos, anaranjados, etc. Aprender ya a prepararlos para ingeniar. Esto es lo que necesitan ya las células del sistema inmunológico para vencer. Cuando están bien armados, bien con víveres y bien
supplied con todo lo que necesitan. Son muy capaces ya de hacer su trabajo, de encontrar y triunfar sobre los virus y la bacteria. Definitivamente una buena nutrición nos va a ayudar muchísimo para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Doctor, usted habla de las moléculas de señalización redox. ¿Cuáles se lograron estabilizar para el consumo de los seres vivos? ¿Nos quiere ¿No? contar? Bueno, esto fue casi un milagro, porque estos moléculas de señalización redox no son bien estables. Cuando ya se producen dentro de las células, se consumen en microsegundos, en milisegundos, un millones de segundos. Entonces, esto ya son bien inestables. Pensamos ya los científicos por muchos años que no sería posible de establecer estos ya moléculas afuera del cuerpo que tienen un efecto así instantáneo dentro de las células. Bueno, pero lo que nosotros descubrimos, y fue por un error científico que ya hace 25 años, que empezaron a hacer estos señalizadores redox afuera del cuerpo. La gente no sabía eso. Ellos utilizaban esto para esterilizar ya equipo y hacer otras cosas. Y no fue hasta ya como 2006, por allí, cuando me enteré de eso, que estudié eso y me di cuenta que habían logrado estabilizar un poquito por algunos segundos, que son muchos más largos que estos señalizadores. Entonces, yo soy físico atómico y mi especialidad es la nanotecnología. Entonces, lo que hice es decir, ¿cómo podemos establecer? Esto fue mi trabajo, pues. ¿Cómo podemos establecer estas moléculas para ya durar más tiempo? Y entonces estudiamos esto y dimos cuenta que hay un milagro de la naturaleza en la química, que ayuda a que complejos se formen para establecer, para conservar estas moléculas afuera del cuerpo, que solamente requiere los elementos de agua con sal. Y entonces al saber esto y también entender que son los señalizadores redox que tenemos adentro, procedemos y ya alargamos la estabilidad hasta que se puede distribuir a todas partes del mundo. Gracias, doctor. Sabemos que estas moléculas se pueden conseguir por separado. Por ejemplo, los ozonos, el peróxido de hidrógeno, el nitrógeno. ¿Qué diferencia, Ucho? ¿Por qué es preferible no tomarlas individual, sino tomarla en conjunto, las que el doctor ayudó a estabilizar? Muy buena pregunta, Connie. Sí, pues aparte, por ejemplo, el hydrogen peroxide, hidrógeno de peróxido, es tóxico. Esto sí causa inflamación celular. Hemos visto esto que hace burbujas, que causa inflamación, que se disuelve también a la bacteria. Esto es muy bueno, muy efectivo. El ozono, como ustedes dicen, también es un irritante, causa inflamación. Estos hipocloritos también causan inflamación. Todos separados ya causan inflamación porque no están balanceados. No se pueden convertir de nuevo a agua con sal o cosas que son inertos. Pero cuando uno empieza con agua con sal y los convierta a estos complejos estables, se puede de nuevo formar agua con sal cuando ya su trabajo ya está hecho. Y entonces, sin inflamación, uno puede tomar una gran cantidad de eso. Esto fue muy interesante al principio. Yo pensaba, debe ser tóxicos, ¿no? Tenía que me fui a un instituto así nacional, Laboratorio Nacional de los Estados Unidos, y dijo a mi colega, por favor, no quiero hacer daño a nadie,
por favor, compruébeme que estos no son tóxicos. Él comprobó junto con 16 años de estudios antes con animales, con todos, que no es tóxico de ninguna manera esta sustancia de los señalizadores. No es tóxico. Y sí, esto sí estamos seguros. Doctor, ¿por qué estas moléculas activan los genes? Ok. He explicado esto un poquito antes, ¿no? Los genes son muy sensitivos al balance homeostático. Cuando los oxidantes se aumentan en la célula, significa que hay daño, hay problema, ¿no? Estos son las señales que van adentro del núcleo y ahí son los genes. Y ellos están diciendo, auxilio, auxilio, hay problemas aquí, hay un desbalance, tenemos que corregir eso. Y entonces los genes reaccionan al estado ambiente de la célula y empiezan a formar proteínas y otros eventos mensajeros que ayuden entonces a solucionar el problema que existe. Los genes somos como las aplicaciones en su teléfono. Y los señalizadores son los que tocan ya las aplicaciones para ya ayudar a solucionar el problema. Muy buena ese ejemplo, ¿verdad, doctor? Ahora, hablando de los atletas, ¿nos podría ilustrar cómo beneficia ese balance redox a los atletas y por qué? Bueno, absolutamente importante. Mire, Connie, nosotros envejecemos y pasamos por épocas de estrés, ¿no? Esto disminuye la capacidad de los señalizadores funcionar en nuestro cuerpo. La mitocondria también se ponen menos efectivo. Y antes tuvimos que ya aceptar que no hay otro remedio, que vamos a envejecer, vamos a ya tener problemas así, el sistema inmunológico se pone más lento, la curación o la sanación se pone más lento. Esto ya fue un hecho. Jamás hemos tenido la oportunidad de reemplazar o suplementar a los señalizadores redox. ¿Qué causa esto? Entonces, bueno, tengo una historia muy interesante. Y nosotros, cuando primeramente descubrimos eso, no creía que iba a funcionar 100%. Es imposible. Entonces, mi esposa se cortó su dedo cortando vegetales, ¿no? Y estaba sangrando. Y yo pensaba, aquí ya está el tiempo, porque hay muchas células dañadas, millones de células dañadas. Por favor, dije, mete su dedo dentro del líquido de redox y vamos a ver lo que pasa. Cesó de sangrar inmediatamente. En 2 segundos, en 3 segundos, había visto ya la sanación que normalmente toma minutos. Cesó de sangrar. Ella tenía hay un minuto, su dedo lo sacó. Sabía que estaba estéril porque los señalizadores ya son bien estériles, son antimicrobiales. Empezó de nuevo a cortar vegetales. Dentro de horas vi que ya había cerrado la herida. El otro día ni veí una cicatriz o algo así. Entonces había visto ya la sanación en horas que normalmente toma días y en días que normalmente toma semanas. Me di cuenta que de verdad tenemos ya un descubrimiento enorme que de verdad estimula la sanación y la señalización redox del tejido para sanarse a sí mismo. Y esto no había antes en la ciencia, no había ninguna indicación que podríamos estimular estas cosas, pero ya son. Entonces esto es lo que me motivó para poder hacer eso. Bueno, ¿qué pasa con las aletas?
ellos están matándose todos los días. Las células están muriendo, están matando ya muchas células musculares y por eso tienen dolores musculares, ¿verdad? Y bueno, entonces si hay tal sanación, la recuperación de los daños celulares es mucho más rápido. Imagine, en casi todos los casos, los atletas entonces pueden ya sentir la recuperación muchas veces más rápido sin la señalización redox. ¿Sí? Al aumentar el volumen de oxígeno en sangre, les mejora de la recuperación más rápido, tengo entendido, ¿no, doctor? ¿Es Sí, por sí, el esto oxígeno que tienen en sangre? ¿Más oxígeno? ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas que pasan ya. Más oxígeno en la sangre, más replicación de las células. Nosotros tenemos ya bastantes estudios acerca de la piel, porque en la piel puede ver más o menos el efecto directo, no tiene que ir dentro del cuerpo. Y sobre la piel aumenta el oxígeno ya bastante, ya la oxigenación y también la reparación de células o la duplicación de células se empieza ya a aumentar como 16%, 20% más rápido. En la piel normalmente toma como 28 días para reemplazar todas las células. Con esto ya fue más que como 18 días de Ah, reemplazar células. Sí, ya. está muy bien, doctor. Muchísimas gracias. ¿Usted me podría decir qué método se utilizó para identificar el glutatión que se activa dentro de la célula en un 800%? ¿Qué método, así, el nombre? ¿Cómo se le puede decir a un médico, mire, utilizaron este método para ver por qué se activó el glutatión? Ok, bueno, nosotros utilizamos las células pulmonares que se llaman small cell endothelial, small lung endothelial cells. Bueno, vienen de los pulmones. Son muy sensitivos a eso. Y nos damos cuenta que cuando ya se ponen en contacto con la señalización redox, aumenta ya la producción de NRF2. El NRF2 entonces es el estimulante más o menos o señal que ayuda a aumentar la producción de los antioxidantes dentro de la célula. Pero también podemos hacer que poner sustancias dentro de las células que causan la oxidación, el estado de estrés oxidativo, y ver ya cómo los antioxidantes solucionan el problema. Y esto es lo que hicieron en el Laboratorio Nacional aquí en el oeste de los Estados Unidos. Hicieron con prueba y vieron que había como más que 500% más eficaz el glutatión en eliminar los oxidantes dentro de las culturas de las células. Y así fue. Doctor, muchísimas gracias. Dios lo bendiga por esta entrevista y por todo el bien que está haciéndole a la humanidad. Muchas gracias, Connie. Gracias por invitarme hoy día. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Por supuesto, gracias, Connie. Gracias, doctor Samuelson. Voy a parar la grabación en este momento para la grabación.